neoplasia hematológica, una neoplasia que se inicia la mayoría de las veces en la médula ósea. Entonces, los contenidos que vamos a abordar desde definición, fisiopatología, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento. Las leucemias agudas, neoplasias hematológicas, que se van a caracterizar por una proliferación acelerada, descontrolada de las células sanguíneas inmaduras, inicialmente o predominantemente en la médula ósea, pero también puede ser en sangre periférica. Como corte se tiene 20% mayor del 20% de blastos, y esto puede ser tanto en médula ósea o sangre periférica. Son neoplasias caracterizadas por una proliferación de células sanguíneas inmaduras en la médula ósea o sangre periférica. Las leucemias agudas pueden ser de dos tipos: leucemia linfática aguda o linfoblástica aguda, y leucemia aguda mieloide o leucemia mieloblástica aguda o mieloide aguda. El día de hoy vamos a hablar sobre leucemia mieloide aguda. Neoplasia hematológica clonal, proliferación de blastos en la médula ósea en sangre periférica, y también se puede presentar en otros tejidos, pero predominantemente en médula ósea y sangre periférica. Una vez que esto ocurre, va a poblar estas células inmaduras, estas células clonales, toda la médula ósea, y se va a producir una hematopoiesis clonal, o va a alterar la hematopoiesis normal, lo que va a producir citopenias, llevándonos a los síntomas de anemia, de trombocitopenia y con la neutropenia, procesos infecciosos. En la parte de la izquierda vemos la hematopoiesis normal y en la derecha la de la leucemia mieloide aguda. Entonces, en la hematopoiesis normal vemos que los stem cells hematopoyéticos, que son las células más inmaduras, van a empezar a desarrollarse en la médula ósea, en sus precursores, tanto de la serie mieloide como de la serie linfoide, generando células del estirpe mieloide, ya sea los neutrófilos, ya sea los monocitos, linfocitos, plaquetas, los hematíes. Esto va en la serie mieloide, y en la serie linfoide, los linfocitos. Entonces, estos stem cells que están en la médula se caracterizan por autorrenovación, se caracterizan por proliferación, y van a dar pie a los precursores hematopoyéticos de la serie mieloide y la linfoide, para finalmente formar las células maduras, tanto los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los hematíes, las plaquetas, y en el brazo linfoide los linfocitos. Entonces, cuando hay una alteración a este nivel de los precursores de la serie mieloide, se van a repoblar estos stem cells, estas células inmaduras o progenitoras van a reproducirse, van a proliferar, y esto va a poblar toda la médula ósea, y también en sangre periférica van a emitir los blastos. Los blastos que proviene de una gema, es de donde salen, fue uno de los que se reconoció inicialmente que de donde salían todos los precursores. Por eso blastos podemos tener hasta 5%, y con ese nombre se quedó esto de la leucemia aguda, más de 20% de los blastos, que uno lo ve morfológicamente. Actualmente nos ayuda mucho la citometría de flujo, otras técnicas de laboratorio, donde nos puede decir objetivamente quién es un blasto y quién no, cuáles son las características del blasto. Pero antiguamente solo por morfología se veía y eran parecidas a la stem cell inmaduras, por eso que se queda como blastos, pero son células atípicas, son células clonales, no son como las células inmaduras, porque estas células inmaduras, su función es desarrollarse y procrear. Estas no, estas solo se desarrollan, no tienen función, y pueblan toda la médula ósea y pueden ir a la periferia. Y es lo mismo si pasa en el sistema linfoide, pero hacia todo lo que es los linfocitos, produciendo una leucemia linfática aguda. Leucemia aguda, desorden clonal maligno de la médula ósea, que compromete una o más líneas celulares en el sistema hematopoyético. La médula ósea normal es desplazada por esta médula ósea
indiferenciada o atípica o lleno de blastos, produciendo la ausencia de estas células maduras en sangre periférica, llevándonos a anemia, neutropenia y a trombocitopenia. En la anemia, la sintomatología de cansancio, la trombocitopenia de sangrado y la neutropenia de procesos infecciosos. La etiología sigue siendo desconocida a la fecha. Se han propuesto factores genéticos, ambientales, pero ninguno ha sido probado de manera concluyente. Lo vamos a ver más adelante. Existen algunos factores de riesgo identificados, agentes DNA lesivos como el benceno, el consumo de cigarrillo, la radiación, quimioterapia, algo asociado a síndromes genéticos como un síndrome de Down, una historia familiar genética, trastornos preexistentes como un mieloproliferativo, un mielodisplásico, que luego van a proliferar a una leucemia aguda. Entonces, más o menos para entender un poco en la fisiopatología del cáncer, tenemos la célula con sus núcleos, el protoncogen, que normalmente tenemos protoncogen, que es el que va a ir produciendo estas, que se dupliquen, va a ir produciendo algunas proteínas, pero algunos agentes cancerígenos pueden estimular este protoncogen y producirlo en un oncogen. Y este oncogen activarse con otros oncogenes y producir una célula cancerígena o cancerosa. Ok, acá al lado derecho también tenemos una célula normal que va a tener acumulación de mutaciones por diferentes motivos. Va a haber una pérdida de la actividad de los genes supresores de los tumores. Aparte que se activan estos oncogenes, los genes supresores también se pierden. Hay una activación excesiva de los oncogenes, hay un metabolismo y vía celular perpetuada, la célula se va a mutar, mutaciones somáticas, crecimiento anormal, llevándonos al cáncer y produciendo este incremento de estas células. Esto va a producir una mayor angiogénesis para poder nutrir esas células y hay una respiración por el sistema mitocondrial defectuoso. Entonces, llevándonos a esta neoplasia. Y ya específicamente en la leucemia mieloide aguda vamos a tener, se postula el doble hit o el doble golpe, donde tenemos mutaciones de clase 1 y clase 2, por ejemplo, el FLT3, el NRAS, el KRAS, el cual estos proliferan. Entonces, si tenemos mutado uno de estos, el- la célula normalmente va a continuar su proliferación. Entonces, si aparte de esta clase 1 también tenemos una mutación de clase 2, como el RAN-X o el RAN-X1-T1 o el gen de fusión relacionado MLL, que estos son factores de transcripción que van a producir que se logre madurar, pero al estar alterado va a haber un stop, entonces estos dos se van a conjugar y se va a producir la leucemia aguda. En las leucemias agudas se pueden apreciar en los estudios hasta 8 oncogenes a la vez que están alterados en promedio. Un ejemplo es la mutación en el FLT3, que le confiere un estado proliferativo a los progenitores hematopoyéticos clase 1 y una alteración de los factores de transcripción hematopoyético como el gen de fusión MLL, que esto también va a estar alterado y no se va a diferenciar, va a haber un stop. Entonces los dos se van a conjugar y va a ser una leucemia, se va a desarrollar esta leucemia aguda. Igual lo vemos acá, clase 1 y clase 2, una ventaja proliferativa, la mutación en cualquiera de estas nos va a dar una proliferación celular descontrolada. Y en clase 2 el bloqueo de la diferenciación va a estar también activado, entonces no se va a poder, no va a madurar, no se va a diferenciar y van a producir células inmaduras. O sea, va a haber una ventaja proliferativa del mismo clon y la misma célula, y, y esta alteración del RAN-X o el PML-RAR alfa no va a dejar casi diferencia. Entonces va a haber un stop, va a haber un stop de la maduración de los progenitores hematopoyéticos y vamos a encontrar los blastos leucémicos. Casi siempre se ve esta combinación de clase 1 y clase 2 para que se desarrolle esta leucemia mieloide aguda. Esto para ver las diferentes vías que están alteradas, que vemos 8 vías. Miraremos esta en la que está en la parte central en la FLT3. Este FLT3 normalmente tiene sus receptores,
se va a unir una proteína, va a activar y se va a activar la vía del JAK-STAT o la vía del RAS o la vía del P1-3K, estimulando al núcleo a que se prolifere. Pero cuando está mutado, cuando hay una alteración que puede ser del dominio interno tandem o del dominio de la tirosinquinasa, estos va a estar constantemente activado. O sea, si una de estas está mutado, va a estar constantemente activado, no va a necesitar la proteína, va a estar constantemente produciendo, activándose estas vías, tanto la vía del JAK-STAT, la vía del RAS, y va a proliferarse continuamente. Entonces, esta mutación del FLT3 tiene que, se tiene que apreciar o debería desarrollarse para que se produzca esta leucemia mieloide aguda. Pero no es solo una mutación, es decir, un paciente puede tener alterado, cualquiera de nosotros o cualquier persona se le puede hacer un estudio y de repente lo tiene alterado este FLT3, pero no desarrolla la leucemia mieloide aguda porque está siendo controlado por los otros, por las otras proteínas, por las otras moléculas, tratando de frenar más adelante y que no prolifere. Pero si a este FLT3 se altera, por ejemplo, la mutación de los factores de transcripción, el RANX se altera, es decir, ya no se diferencia, hay como un stop y favorece, estos dos se potencian y se produce la leucemia aguda. Y así tenemos varios, el TP53, el gen supresor del tumor, el IDH que va a alterar al TET2 y estos van a alterar a los DNA produciendo metilación del DNA y produciendo estas neoplasias. Igual en el SRSF2, en esta vía se va a alterar, o una que es frecuente también es el NPM1 que esté entre el núcleo y el citoplasma, se altera, queda en el citoplasma y se produce una hiperproliferación de estas células. Y existen, estas son las principales, existen otra serie de mutaciones, las más conocidas, el FLT3 y el NPM1, el IDH1, tanto así que existen inhibidores contra este FLT3 que vienen e inhiben selectivamente a esta molécula, o inhibidor del IDH1, IDH2, que son las terapias target o las terapias diana o las terapias que son de frente, que van a atacarlo. ¿Ok? Pero la fisiopatología de la leucemia mieloide aguda es alteración de varios de estos genes, tanto a nivel de la hiperproliferación como en los factores de transcripción que se detiene esta maduración. En la leucemia promielocítica aguda, que vale la pena comentarlo, es una variedad, es la variedad M3, que se conocía antiguamente por la FAB, la Escuela Franco-Americana Británica, la leucemia promielocítica, porque tiene una alta mortalidad en los 10 primeros días porque puede producir sangrado, pero si logra controlarse, las sobrevidas son grandes, tiene buen pronóstico si tenemos a este paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla esta fisiopatología en la leucemia promielocítica aguda, que es una variedad de la leucemia mieloide aguda, la variedad M3? Hay una translocación entre los cromosomas 15 y 17, el cromosoma 15 PML y el 17 RAR alfa. Entonces se va a formar esta fusión y va a dar una proteína, la proteína PML RAR alfa. Este RAR alfa usualmente se une al DNA y y ordena que se produzca la diferenciación de promielocitos, mielocitos, metamielocitos. Pero cuando se une al PML por esta translocación, se unen unos correpresores e inhiben esta proliferación, produciéndose en cantidades excesivas estos promielocitos. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque hay inhibidores del, del PML RAR alfa, como el ATRA, que es el ácido transretinoico, o el trióxido arsénico, que es el ATO, que van a destruir estos correpresores o este PMLR alfa y van a dejar que se diferencie. Son en tabletas, son vía oral y son efectivos hasta en un 80% en los pacientes que tienen esta leucemia mieloide aguda. Por eso cuando ustedes vean van a ver que la promielocítica aguda se trata, aparte incluso existen estos tratamientos que las otras leucemias mieloides agudas.
Algunos puntos, es una neoplasia hematológica clonal, más de 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica. Es más frecuente en adultos, más o menos es cuatro, cuatro veces más frecuente en adultos, a diferencia que en niños, que solamente es 20%. Las leucemias linfáticas agudas en niños son las más frecuentes. El cuadro clínico, básicamente tenemos principalmente si hablamos de esta población de estas células que va a poblar la médula ósea, va a haber un fallo medular con neutropenia, con anemia, con plaquetopenia. Estos blastos van a liberar una serie de componentes, tanto interleuquinas, una serie de proteínas donde nos va a dar los síntomas constitucionales, los síntomas B, como pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre inexplicable. Estos blastos pueden infiltrar cualquier órgano produciendo linfadenopatía, hepatoesplenomegalia o un sarcoma granulocítico que puede estar en tejidos blandos, en piel, y también complicaciones como coagulación intravascular diseminada, sangrados, neutropenia febril, que lo vamos a ver más adelante, los síntomas constitucionales, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, el fallo medular con anemia, neutropenia, trombocitopenia. Podemos ver infiltración de la piel, infiltración de la gingival, sobre todo las variedades M4, M5, que son las monocíticas que tienen a infiltrar los tejidos blandos, y podemos también infiltrar el sistema nervioso central. El fallo medular, como comentamos, estas células que están poblando toda la, toda la médula ya no van a dejar que se formen los hematíes produciendo este síndrome anémico. Va a haber una hemorragia porque también la trombocitopenia va a estar presente. No van a haber neutrófilos, leucocitos produciendo una neutropenia, inmunosupresión, y pueden infiltrar a nivel tisular, tanto en la zona gingival y cloromas. En general, cualquier órgano puede infiltrar la leucemia, está en el tejido celular sanguíneo. Sobre todo en leucemia mieloide aguda se infiltra la zona gingival y la piel, pero puede infiltrar cualquier órgano. Dentro de las complicaciones tenemos el síndrome de lisis tumoral. Este se produce por la gran leucocitosis o por esta blastemia que está en sangre periférica, y son destruidos fácilmente, liberando potasio, fósforo, ácido úrico, produciendo disminución de calcio. Pueden producir daño renal, falla cardíaca, calambres musculares, hasta convulsiones. El otro punto importante, como estos leucocitos son desplazados por esta médula ósea normal, o por estos blastos, o por estas células inmaduras atípicas clonales, los neutrófilos van a disminuir, produciéndose una neutropenia severa que se considera con menos de 500. Y si el paciente se infecta y hace un pico febril, vamos a estar ante una neutropenia febril que es severa. Como no tiene neutrófilos, el paciente puede fallecer rápidamente. Es una alta morbimortalidad por la disminución de estos neutrófilos. Y también se puede producir, dentro de otras complicaciones, la coagulación intravascular diseminada, particularmente en la leucemia promielocítica aguda. De ahí a que esta leucemia promielocítica aguda se tiene que dar un tratamiento rápidamente, es una emergencia médica, porque si el paciente sangra en el cerebro, el pronóstico se empobrece y el paciente puede fallecer. Pero si logra sobrevivir esta etapa con los medicamentos y con transfusiones, el paciente tiene buen pronóstico, hasta 80-90% actualmente. La variedad de las leucemias monocíticas y blásticas también pueden producir esta coagulación intravascular diseminada. ¿Y por qué se produce esto? Porque estos blastos van a tener cantidades excesivas de factor tisular predominantemente, y este factor tisular va a desencadenar la cascada de coagulación, produciéndose trombos en diferentes órganos, y estos trombos consumen las plaquetas y se produce el sangrado, produciéndose la coagulación intravascular diseminada. Entonces, más o menos en resumen, ¿cómo deberíamos hacer un diagnóstico? Primero, el paciente va a venir con una sospecha diagnóstica y se le hace un hemograma. Dentro del hemograma podemos encontrar leucocitosis. Puede haber también leucopenia, porque estos blastos a veces no salen a la sangre periférica y todo está impactado dentro de la médula y no sale.
pero no es lo frecuente es leucocitosis, citopenias, casi siempre va a haber citopenias, hemoglobina, plaquetas bajas, y con eso pasamos al segundo punto, que es el frotis de sangre periférica o estudio de lámina periférica, donde vamos a ver los blastos. Predominantemente podemos ver las características de un mieloblasto, que es diferente a un linfoblasto, morfológicamente, subjetivamente, por el ojo del observador que va a ver al microscopio. Son blastos más grandes y usualmente tienen 2, 3 nucleolos. Esta alerta crítica de hallazgos normales no descartan el diagnóstico. No es frecuente, es muy infrecuente que uno que un paciente tenga una hemoglobina normal, unas plaquetas normales, unos leucocitos casi normales y tener leucemia aguda. No es lo frecuente. Puede ocurrir, puede pasar. Yo he visto en todos estos años de experiencia, he visto un paciente, solo una paciente que tuvo una hemoglobina en 9 y lo demás estaba casi aceptable y terminó siendo una leucemia aguda. La mayoría de pacientes vienen en un estado avanzado, con una citopenia marcada y con una leucocitosis o lo que sí puede haber es leucopenia. Luego de ver la lámina periférica y de apreciar blastos o tener una sospecha de que hay blastos, hacemos el aspirado de médula ósea. Y ya el aspirado me va a confirmar estos blastos. Y este aspirado, igual que en sangre periférica, para el diagnóstico se requiere más de 20% de blastos en el conteo celular para el diagnóstico definitivo. Hasta ahora se considera blastos morfológicos por el ojo del observador, pero actualmente está la citometría de flujo, la inmunohistoquímica, que nos va a confirmar que son blastos, que vendría a ser el cuarto paso, que es el inmunofenotipo, la inmunohistoquímica y la citogenética, que nos sirve también para una clasificación y para una estratificación de riesgo para saber exactamente qué linaje es, si es mieloide o linfoide. Se pueden confundir esto por morfología y apreciar un pronóstico adecuado para el debido tratamiento. Estos son los blastos. ¿Ok? Normalmente debería haber 5 de estas células, por la que está acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá blastos definitivamente. Este podría decir que no, este tampoco, pero en médula ósea debemos ver de 100 células, solo 5 de estas. Y acá vemos más de la mitad, cerca de 10 células, y ya vemos 6, 7 que son blastos. Y si ampliamos el campo van a haber muchos más blastos y va a ser más de 20%. Es un blasto grande, un citoplasma basófilo, un núcleo grande. Acá se aprecia un nucleolo. Vemos el núcleo de una cromatina fina, como si estuviera pintado, y un citoplasma basófilo. Muchas veces los bastones de Auer son patognomónicos para decir que esto es una leucemia mieloide aguda. Hasta ahora todavía se considera. Esto hablamos desde los años 1970, que solamente con esto se ve, pero a esto lo sometemos a una citometría de flujo y nos va a determinar el patrón clonal de una leucemia mieloide aguda. Dentro de la clasificación francoamericana británica de la leucemia mieloide aguda, por morfología, tenemos 8 subtipos. Ya dijimos que la leucemia promielocítica M3 es una variedad diferente por el pronóstico que tiene y por el tratamiento que debemos dar. Las demás, eh, no hay un impacto pronóstico si es que tengo un M0, un M4, M5, M6, M7. Se tratan todas con el mismo esquema. Esto de acá no me ayuda tanto a definir el pronóstico, tanto así que actualmente casi ya no se utiliza. Siempre, de todas maneras, todavía está presente el ojo observador para determinar si es una leucemia, pues, con mínima diferenciación, o una leucemia monocítica, o una leucemia eritroide. De todas maneras, debemos clasificarla como tal. Pero en el tratamiento es el mismo, un esquema que más adelante lo voy a mencionar. Este es lo mismo morfológicamente: M0, M1, M2 con diferenciación, la promielocítica, monocítica, eritroide y la megacarioblástica. Hasta ahora se necesita una buena descripción para determinar por morfología qué subtipo es, pero actualmente la Organización Mundial de Salud
y los europeos han reemplazado la morfología de esta genética por el estándar de oro pronóstico y terapéutico. Entonces, ¿qué nos dice la leucemia mieloide aguda? Leucemia mieloide aguda con anomalías citogenéticas recurrentes. Y con esto podemos tener translocaciones del 821, inversión del 16, NPM1, mutaciones del CEPA. Esto de acá nos da pronóstico y esto es más importante actualmente. También tenemos leucemia mieloide aguda relacionada a displasias, relacionado a terapias y no especificados de otra manera. A veces no tenemos los marcadores genéticos y moleculares y queda como no especificados o leucemia mieloide aguda NOS. La citometría de flujo actualmente o el inmunofenotipo nos define el diagnóstico de la leucemia, si es linfática aguda o mieloide aguda. ¿Y esto cómo lo hacemos con esta citometría, con este citometría de flujo, que lo que va a hacer es detectar tanto en la membrana del blasto como en el núcleo, en su citoplasma, si tiene estos marcadores que son unas proteínas? El CD34 y el CD117 nos marca que es una célula progenitora hematopoyética. Entonces, si me pongo en la parte normal un stem cell inmaduro, que luego se va a diferenciar a mieloide o a linfoide y va a seguir su promiel o mielocito hasta llegar a células maduras como un neutrófilo, puedo tener un marcador de solo CD34, pero no vamos a tener el marcador de CD14, CD64, que son otros marcadores. Es decir, si yo solo encuentro CD34 en una célula, digo, esta célula es inmadura, que más adelante se va a diferenciar. Pero si a esta célula CD34 también le encuentro CD14, CD64, eso no es normal, no deberían estar, y a eso ya lo convertiría a una clona o algo atípico. Entonces sería una célula progenitora clonal o una célula progenitora atípica que ya se convierte en un blasto maligno. Y si es en el ejemplo CD14, CD64, sería un linaje monocítico. Entonces sería leucemia mieloide aguda de variedad monocítica. ¿Por qué? Porque tengo marcadores de inmadurez y tengo marcadores de monocítico de madurez donde me dicen que es una clona. Igual con el linaje megacariocítico, igual con el linaje eritroide. Y solo para que sepan, en el linaje linfoide marca CD10, CD19 y CD3. Esto no debemos tener porque es variedad leucemia mieloide aguda. Existe una mezcla, sí, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que sea leucemia mieloide, ya determinamos cuál puede ser. Dentro de las leucemias mieloides agudas con traslocaciones y algunas alteraciones genéticas, como vemos, tenemos una variedad enorme. Y otra cosa que deben saber es que no solamente es más de 20% de blastos en médula ósea o sangre periférica, existen algunas alteraciones genéticas, todas las primeras, que con solo 10% que tengan este marcador también me define leucemia mieloide aguda. Pero en conceptos generales, para tener una regla que sea, porque estos marcadores, si bien es cierto, tenemos algunos que cada vez aparecen, no es muy frecuente, no es muy fácil encontrarlo. En cambio, esto sí es más fácil que alguien lo pueda reportar. Un médico capacitado que vea puede decirte, tiene 30% de blastos y eso ya te dice que es leucemia aguda. Pero hacer una traslocación 15-17 o una traslocación 8-21, inversión 16, se necesita pruebas moleculares para determinar esto. Pero sí, si uno tiene una traslocación 15-17, que es el PML-RAR alfa de la promielocítica, solo más de 10% de promielocitos y se considera una leucemia aguda. Ok, luego, de acuerdo al riesgo genético o a la citogenética, tenemos un perfil de este riesgo. Y esto también es importante porque el riesgo adverso definitivamente tiene que ir a trasplante y el riesgo favorable puede no ir a trasplante si va bien. Para trasplante, en este caso solamente existe trasplante halogénico porque el autólogo no funciona en mieloide aguda, o si funciona solo es en el riesgo favorable, pero en términos generales lo que está consensuado es trasplante halogénico de un hermano no relacionado, de un hermano relacionado, no autólogo. Entonces, riesgo adverso, si por citogenética tiene estas alteraciones cromosómicas, debemos dar quimioterapia, lograr remisión completa y que vaya a trasplante.
¿Y quién nos dice que es riesgo adverso? Inversión 16, traslocación 6,9, un cariotipo complejo con más de 3 alteraciones cromosómicas, mutación TP53 y anomalías de los cromosomas 5, 11 o 7. Riesgo favorable, tengo la traslocación 821, inversión 16, esta traslocación 1517, que es una leucemia promielocítica aguda, la mutación del NPM1 sin el FLT3 es un riesgo favorable. Riesgo intermedio, leucemia mieloide con una citogenética normal, en varón XY, en una mujer 46XX o traslocación 911. Si tengo un riesgo intermedio, hay que ver de acuerdo al tratamiento, hay que ver si es que va o no a un trasplante halogénico. Luego también tenemos, de acuerdo al panel molecular, algunos de los que podemos tener para saber el NPM1, ¿no? Que es la nucleofosfomina, y el cepa. Estos son de buen pronóstico, de riesgo favorable, pero no debe tener la mutación FLT3. La mutación FLT3 es de riesgo adverso, pero también tiene dianas terapéuticas, es decir, si tengo un LFLT3 le puedo dar midostaurina o gilteritinib, que son inhibidores de este FLT3, pero para saber que esto me da mal pronóstico. Y el IDH1 y IDH2, que son eh, dianas blanco, donde uno puede dar tratamiento dirigido a estos con inhibidores de estos IDH1 y IDH2. Y acá tenemos un resumen, una mezcla de los dos, tanto por citogenética o molecular y el riesgo. Riesgo favorable, traslocación 8.1, que puede ser molecularmente el RANX1, el RANX1T1. Este es el COIDAM, este es el Core Binding Factor B, que es CBFB, que nos da riesgo favorable. Y en biología molecular, la mutación NPM1 y la mutación CEPA. Este riesgo favorable, damos quimioterapia, logra remisión completa, consolidamos con más quimioterapia, enfermedad mínima residual y no va a trasplante. Intermedio y adverso deberían ir a trasplante. ¿Quiénes son intermedios? Por citogenética, cariotipo normal, mutación NPM1, pero con el FLT3 mutado, FLT3 mutado. Esto es intermedio y adverso, cariotipo complejo, más de 3 anomalías cromosómicas y anomalías de cromosoma 5 o 7. Y estas mutaciones TP53, RANX, ASXL1. Estos dos deberían ir a lo trasplante. Ok, dentro del tratamiento, aparte de la quimioterapia, tenemos terapia profiláctica y de soporte. Tenemos que manejar los síntomas que tiene el paciente, la profilaxis de las complicaciones. Hablamos de una lisis tumoral. Todos los pacientes deben hidratarse con 2 a 3 litros por día mínimo y alopurinol para disminuir el ácido úrico y evitar esta lisis tumoral, soporte transfusional, la terapia antitumoral, que es la terapia propia, que la llamamos inducción de remisión, post-remisión o consolidación, manejo de complicaciones. Dentro de la terapia de soporte tenemos antieméticos, que es el sintomático, soporte transfusional. Idealmente debemos tener hemoglobina más de 7 y plaquetas más de 10.000. Profilaxis de complicaciones, los pacientes con neutropenia, dar antifúngicos, dar factores estimulantes de colonia. En los pacientes parálisis tumoral hay que hidratarlos y alopurinol. Rasburicasa también es un medicamento que disminuye el ácido úrico. Si hay leucostasis, dar quimioterapia, que puede ser con una quimioterapia tipo el esquema 7+3, o la hidroxicarbamida, que es un citorreductor, o leucoaféresis, que es extracción de los leucocitos para disminuir esa cantidad de leucocitos. Y tenemos dentro de los esquemas de inducción, la inducción es la quimioterapia inicial que se da, es una inducción a la remisión completa. La idea con esta quimioterapia es estos blastos que están por encima del 50-60%, tanto en sangre periférica, disminuirlo a un valor normal menos del 5% con esta quimioterapia. Ese es el objetivo en médula ósea menos del 5%, con un esquema que se llama 7+3, que lo vamos a ver más adelante: 7 días de daunorubicina y 3 días perdón, 7 días de Ara-C y 3 días de daunorubicina. Flaquida, que es otro tipo de quimioterapia, y para la leucemia promielocítica, el ácido holotransretinoico, el trióxido de arsénico, que se conoce como atrayato. Lo que van a hacer es en esta unión que había con el DNA
del PMLRAR alfa y los correpresores, esto los va a desunir, a romper y va a producir que se siga diferenciando estos promielocitos, que ya no hay, que no exista un stop. Entonces ya el promielocito va a diferenciarse. Esteatra y esteato son tabletas, es solo vía oral. Es más tolerable y el paciente solo lo puede tomar y con eso puede lograr remisión completa, puede bajar esa carga tumoral. ¿Ok? En la leucemia promielocítica aguda, que es la variedad M3, esta traslocación genera el gen de fusión anómalo PMLRAR alfa, produciéndose esa proteína PMLRAR alfa que se va a unir al DNA y va a activar los correpresores y no va a dejar que se diferencie. Nos puede llevar a una coagulopatía severa, a una coagulación intravascular diseminada. Hay un riesgo inminente de sangrado del sistema nervioso central o en cualquier otro órgano que debemos evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Con el tratamiento. El ATRA, que lo tenemos casi en todos los hospitales nivel 4 de salud de Perú, es iniciarle inmediatamente el ácido holotransretinoico o ácido transretinoico. El ATO si lo tuviéramos, pero todavía es difícil conseguirlo en el Perú. Los pacientes de alto riesgo deberíamos dar atraiato que incrementa el beneficio del paciente. Es una quimioterapia dirigida, es una terapia blanco, libre de quimioterapia tradicional y logra curaciones o respuestas completas entre el 80 y 90%. Esto para apreciar en este gráfico, el primero que está en azul era antes de que apareciera el ATRA, las mortalidades, veíamos una mortalidad media del 50%, más o menos llegaban los pacientes a unos 16, 18 meses, el 50%. Y a 36 meses solo llegaba el 25% más o menos. Con la llegada del ATRA tenemos sobrevidas medias que no se alcanzan y sobrevidas pues a 5 años cerca del 70% solo con el ATRA, y con el ATRA más ATO podemos llegar hasta 80%. Entonces mejora mucho esta quimioterapia en la leucemia promielocítica aguda. Y en las leucemias no promielocíticas agudas, lo primero que debemos evaluar es si el paciente es fit para quimioterapia intensiva y trasplante, porque si no es para quimioterapia intensiva, tampoco lo va a hacer para trasplante. Si no lo es un paciente frágil o unfit. Hay quimioterapias de intensidad baja, como agentes hipometilantes con terapias dirigidas, que logran unas respuestas del 30-40%. Y si el paciente es fit, debe recibir quimioterapia intensiva con el objetivo de curarlo con el esquema 7+3 y luego, de acuerdo a su riesgo, ver si es que va o no a trasplante. Este es el esquema 7+3, son 7 días de Aracén, infusión continua de 24 horas, araceocitarabina y un antraciclínico. La daunorubicina o la idarubicina por 3 días. Se llama 7x3 porque conjuga 7 días de Aracé y 3 días de daunorubicina. Y esto también apareció antes del 2000 y hasta ahora lo tenemos a nivel mundial como primera línea de terapia. Hay algunos que han aumentado, muchos países, sobre todo de nivel desarrollado, que si tienen el FLT3 mutado, le dan esto y le dan midostaurina. O si tienen el CD33 positivo, le dan gentusumab. O si le encuentran un IDH1, le dan ibodenesib, que también es una droga dirigida. Nosotros no tenemos esto a la mano y damos 7+3. Hay algunos pacientes que pueden comprar y esos pacientes sí pueden recibir este esquema, más el medicamento si lo logran comprar. Se pueden alcanzar remisiones completas hasta con este tratamiento a 5 años, 30-40%. ¿Ok? Nuevamente, los que son riesgo favorable, consolidas la inducción con el 7+3, luego se consolida con quimioterapia, altas dosis de ARAC, y no es necesario el trasplante. Riesgo intermedio, hay una decisión individualizada. La mayoría debería de ir a trasplante porque las remisiones sin trasplante son bajas, 30-40%, y con trasplante son 50-60%. Y en el pronóstico adverso, la sobrevida sin trasplante, es decir, solo quimioterapia, van en un orden del 20-30%, y con trasplante más o menos 50-60%.
En los pacientes que son anfito, que no van a recibir una quimioterapia estándar, una quimioterapia de inducción intensiva, se puede dar un agente hipometilante como azacitidina y un inhibidor de BCL2 venetoclax que está produciendo remisiones completas y prolonga la sobrevida. Y también tenemos terapias dirigidas, igual ellos si tienen IDH, el ivosidenib, si tienen IDH2, enacidenib, si tienen el FLT3, gilteritinib. Estas son terapias blancos que si se encuentra, la mayoría son vía oral y no son tan intensivas. La edad avanzada solamente no significa cuidados paliativos. Podríamos darle cualquiera de estos y si el paciente puede tolerar, incluso le podemos dar quimioterapia intensiva. Eh, Luego de dar la quimioterapia, tenemos que ver si está en remisión completa. Se considera remisión completa, blastos menos del 5%, que es lo normal, que es lo que debemos ver en un paciente cuando hacemos una médula ósea. Dentro de la médula debe haber menos del 5% de blastos. Incompleta si es que hay neutropenia y trombocitopenia residual, pero blastos menos del 5%, parcial, estos blastos 5 al 25%, y refractaria si el paciente persiste con blastemia, más de 30%, no cumple los controles, los criterios previos. Mantener hemoglobina más de 7 y plaquetas 10.000. Hay que dar profilaxis, antifúngicos y antibióticos. Hay que hidratar profusamente alopurinol para inhibir la lisis tumoral o que no se produzca y ante una leucostasis, hidroxiuria o la quimioterapia de inducción. Esto un poco más para ver los de riesgo favorable, intermedio 1, intermedio 2 y adverso, con otros rasgos que pueden tener, pero es muy parecido. Traslocación 821, inversión 16, no se recomienda el trasplante y en estos, el intermedio 1 usualmente recomendado, intermedio 2 y alto riesgo se tiene que trasplantar. Ok, esta es la última diapositiva. Se da una quimioterapia de inducción 7+3 o terapia dirigida, se logra remisión completa, riesgo favorable, solo quimioterapia y no es necesario trasplante, intermedio adverso, riesgo, un trasplante alogénico. Y el último gráfico que vemos abajo es de los pacientes con buen pronóstico, sus sobrevidas son mejores, tanto en menores de 60 años como en mayores de 60 años. Y si es que tiene un pronóstico adverso ya con trasplante, las sobrevidas más o menos a 2 años son de 40% nada más. Y si nos vamos a los pacientes mayores de 60 años, sobrevidas a 2 años es el 20-25%. Paciente más joven responde mejor, paciente mayor responden peor y de acuerdo al riesgo citogenético van a tener mejor sobrevida. Esa es la última diapositiva. Si tuvieran alguna pregunta, me lo pueden hacer llegar por el chat